Sí, entonces, Jorge, la propuesta para hoy, para cambiar un poquito el tema de los top, es ir por posición, mencionando o los dos, o el que tú entiendes que es el mejor two-way player en cada posición, y yo menciono los dos míos. Y luego de ahí al final sacamos cada quien el quinteto de Jorge y el quinteto de Iván. Ok, tú dices mencionar, por ejemplo, como armador, dos jugadores que yo Para ti, ¿cuáles entiendo. son los dos mejores two-way players en la posición de armador? Y para Iván Ramos Ok, también. Y y así al no, final hacemos un quinteto todo estrella. el tuyo y exacto, y el mío. Excelente, bueno, pues inicio yo. Ahí dale para allá que tú le... Dale, dale. Nos vamos con la posición de centro, o nos vamos con armador, y vamos de armador a centro. Nos vamos por ahí. Vámonos por lo tradicional, la posición uno. De armador a centro, ok. Yo, obviamente, en una de las posiciones donde más injusticia hay, porque hay jugadores que tuvieron gran carrera, y como es el caso, por ejemplo, que lo descarto, pero para tomarlo como referencia, lo de John Stockton, que fue un gran jugador que daba muchas asistencias y robaba muchas pelotas, pero no necesariamente el tú robarte dos pelotas de 100 posesiones disponibles en medio de un partido te hace un buen jugador defensivo. Él joseaba y todo eso, pero me quedé con dos jugadores que ofensivamente han sido tren, o sea, han sido enfoque principal de la ofensiva, cosa que no tenía John Stockton y otros jugadores, y defensivamente uno ha sobresalido como referencia y el otro yo creo que ha sido algo injusto la manera en cómo lo ven defensivamente. Me quedé como los dos mejores jugadores en ambos lados de la cancha con Gary Payton y Chris Paul. Ok, Gary Payton al final no pasó mi filtro, pero estuvo muy cerca, muy cerca. Yo tengo a Chris Paul también como uno de los mejores two-way players. Quizá la gente no valora en su justa dimensión el trabajo que hace Chris Paul en una cancha, en el costado defensivo. Porque la percepción, desde el punto de vista incluso de su tamaño, hace pensar a personas que él no tiene la categoría de buen jugador defensivo, y es todo lo contrario. Chris Paul es lo que se llama en el argot del baloncesto dominicano un hombre en el costado defensivo de la cancha, y ofensivamente ha tenido temporadas consecutivas de niveles ofensivos, hablando de eficiencia ofensiva, tan buenos como Magic Johnson y tan buenos como Steve Nash, para que tengamos una idea. Entonces, el otro jugador que yo puse al lado de Chris Paul fue a Jason Kidd. Jason Kidd, si bien es cierto que a nivel de puntos por juego tú no lo vas a ver en una alta categoría, pero en lo que se llama eficiencia ofensiva, produciendo ofensiva para su equipo, yo creo que tuvo niveles altos, punto de que en una temporada fue segundo para el premio de jugador más valioso. Y defensivamente, Que no debió serlo, ¿eh? él, 14 y él, 9, casi 14 y 10, él, y él, un per bajito. El impacto en New Jersey exacto, escaló aún más su pero creo que exposición. fue una temporada sobresaliente. Y yo creo que el pico de él en ambos lados de la cancha, cuando tú miras su eficiencia defensiva, fue muy alta. Lo demostró defendiendo, sobre todo en la generación que a él le tocó, defender un gran talento, no de su posición, sino de la posición. Y Sí, porque su tamaño se lo permitía. Recuerden que aquí tenía 6 pies y 5 pulgadas. Él, si no se fajaba de todo con el bueno, armador. basta con ver, por ejemplo, la serie final Dallas-Miami. El que se fajó con Wade fue un tipo de 39 años llamado Jason Kidd. De una misma estatura. Wade con 6'4", un falso 6'4", porque yo he estado con Wade, yo he estado cerca de Wade y él tiene 6 pies y 3 pulgadas como mucho. Y Jason Kidd que tiene 6'5". Tú sabes que yo me cuidé mucho, sobre todo porque el live lo hago contigo. Si yo lo estuviera haciendo solo, yo me pongo a hablar y a mí hay que prestarme atención, pero como tú eres una persona crítica, trato de emplearme a fondo antes de los live para estar bien preparado y estar a la altura. Yo me cuidé mucho de no confundir un jugador que hace muchas cosas en la cancha con un jugador que sobresalga ofensivo y defensivamente. Y yo creo que ofensivamente, Jason Kidd, o sea, con relación a Gary Payton, yo no creo que Jason Kidd esté en la misma oración. O sea, yo veo dos jugadores, yo no estoy poniendo en tela de juicio el sitial de Kidd en la historia, ni cuál fue el mejor jugador de ambos, porque entiendo que fue Kidd. Pero en el balance, en ambos costados en la cancha, ofensivamente yo creo que Kidd incluso tiene menos o tuvo menos herramientas que el mismo Gary Payton, obviamente guardando distancia con el tema del disparo de tres, que cuando Payton jugaba no era una prioridad
o una herramienta a utilizar como si Jason Kidd en su carrera. Lo que pasa es que yo sí creo que Gary Payton era un tipo que hacía 2 puntos más fáciles que Jason Kidd. Ahora, Jason Kidd producía ofensiva. Sí, no, él producía con el tema de las asistencias, que Peyton tuvo grandes temporadas también a Sí. nivel de asistencia, pero Peyton defensivamente compensaba lo que le faltaba ofensivamente con relación a Jason Kidd. Yo no creo que ellos estuvieran en la misma oración, defensivamente, Wow. defensivamente. Yo creo que Payton se estableció defensivamente y creo que gozó de un pico de carrera donde tampoco tenía tanta objeción, pero yo pienso, Ese pico de carrera coincidió con Kidd. sí, bueno, ya aquí llegaba en el 96, pero yo pienso que cualquiera de los dos son tremendas. No, que llega en el Kidd desde el draft del 94, 94-95. Bueno, algo por ahí con Dallas, sí, más o menos. Exacto. Bueno, en fin, tenemos en común a Chris Paul. Yo creo que tenemos dos grandes opciones. Yo con Jason Kidd, te queda con Payton. Creo que ambas son excelentes opciones. Sí, y de hecho, yo tenía a Kidd como tercero. O sea, que tampoco es que estamos hablando de una diferencia abismal, sino que entiendo que me quedaba con Peyton y con Kidd. En el tema del shooting guard es ampliar, porque sabemos, obviamente, que tú tienes a Kobe y yo tengo a Kobe, y tú tienes a Jordan y yo tengo a Jordan. O A sea, mí que me ahí, gusta mucho dejar fuera a un tipo como Wade, que yo creo que tuvo un pico de carrera defensivo que tampoco despreciado, no valorado en su justa dimensión. Eran otras de las opciones que uno podía mencionar en esa posición. Y ya del pasado, hablo de Jerry West, era un tipo con un alto nivel ofensivo, también quizás eso no permitió notar que era también un buen jugador defensivo, pero Kobe y yo creo que pagan a todo el mundo en eso. no, y obviamente Jordan, el escolta que tuvo la capacidad, el único hasta el momento, que ha tenido la capacidad de ser MVP y defensa del año. En un momento fue el mejor jugador defensivo de la liga. Bueno, Jordan en un momento fue el mejor. yo no sé por qué la gente se sorprende cuando yo he dicho en algunas ocasiones que Jordan es top 10 a nivel defensivo, incluyendo cualquier tipo de posición. Porque lo que él hacía era algo impresionante. Y la gente no se daba cuenta que metía 30 puntos por juego. No, él se administraba. Ya al último tramo de su carrera, obviamente, empezó a ser un jugador íntegramente ofensivo, pero yo soy de opinión, no necesariamente el que piensa contrario a mí está equivocado, pero yo soy de la corriente que entiende que ningún equipo que sobresalga defensivamente tiene un jugador muy malo defensivamente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los guerreros de Golden State? En sus buenos momentos decían, Stephen Curry no defiende. Y yo me preguntaba cómo queda un equipo como la mejor defensa por cada 100 posesiones teniendo en cancha a un muchacho 38 minutos que no está defendiendo. Bueno, lo que pasa es que la gente tiene un parámetro siempre de lo máximo. O sea, la gente se va a un extremo. Y por eso dicen que tipo como O Steph Curry, aplaude el extremo. exacto, entonces lleva a todo el mundo a un encasillado desde el punto de vista de la excelencia. ¿Entiendes? Quizás Stephen Sí, Curry claro. no es un tipo excelente defensivo, pero hace su trabajo defensivamente. Claro. Y su virtud es anticiparse a muchas cosas para evitar roce corporal que no se anticipan otros jugadores. Y obviamente tiene a su lado un jugador que defiende mejor, Exacto. que es Klay Thompson, y lo hace lucir, porque si tú tienes una pareja de guard a la que tú le haces oposición y tienes un jugador que sobresale ofensivamente, pues entonces tú se lo pones a Klay Thompson y le das holgura defensiva a Stephen Curry, pero no es que Stephen Curry defiende mal. Y eso también lo vimos con el equipo de los Toros de Chicago y Scottie Pippen. La gente, en su percepción, lo que perpetuó en la cabeza de las personas, sobre todo el que le daba seguimiento al baloncesto, es que Pippen era el jugador más completo, quizás el jugador más completo de la historia, porque prácticamente hacía todo lo que no era anotar más que Jordan. Pero defensivamente Jordan era un referente. Lo que pasa es que estaba al lado de un gran jugador defensivo que también le quitaba algo de luz. Yo creo que ambos se beneficiaron de estar cada quien a su lado. Quiero agradecer la sintonía de Jesús Cepeda, que es el segundo live que entra desde que yo tengo Instagram, desde 2013 a la fecha. Al segundo live que entra. Desde el Mi hermano el 2013 a la Buster fecha.
Wow. 2014, una cosa así yo saqué. Jesús. Pero de lo bueno, de lo bueno. Él no me apoya, pero de lo bueno. Seguimos entonces. Entonces, como small forward, creo que vamos a coincidir también aquí. Dalo tú. Small forward. Yo ahí tengo como referente a Kawhi Leonard, Ajá. que yo creo que ya no es mucho lo que hay que abundar. Él con su mérito se ha ganado, o sea, estar como referente en esa posición. Una posición que yo también creo que tiene muchísimo talento. Voy a rescatar un nombre de esa posición que Pero antes que tú digas el nombre, tú dijiste, tengo como referencia a Kawhi Leonard, sí, ¿cierto? sí, Mi referencia no es Kawhi Leonard, sigue. es excelente. El otro nombre que voy a rescatar es Scottie Pippen, que a traerlo de los 90 para acá, que pienso que también es referencia en esa posición. Pippen fue, obviamente ya lo mencionamos, era una referencia como jugador completo, porque podía anotar, rebotar, asistir y defender. Pero no creo que Pippen sea referencia como un jugador de dominio en ambos costados de la cancha, porque Pippen ni cuando Jordan se retiró anotó más de 22 puntos por juego. O sea, Pero yo creo que lo que él hizo cuando Jordan se retiró, que fue clasificar a Chicago, ir al juego de estrella, yo creo que lo demostró que era no, un tipo no, no, eficiente no. en ambos. Vuelvo y te digo, estamos hablando de un gran jugador, de un salón de la fama. Yo no estoy poniendo en tela de juicio su sitial en la historia. De hecho, mi tercero es Pippen. O sea, tú lo tienes de primero a Kawhi, segundo Pippen, mi tercero es Pippen. Cuando yo te hablo de referencia es que una cosa es ser completo y una cosa es dominar ambos costados de la. Peyton lo hacía, lo hacía Chris Paul, lo hace Kawhi, y el otro small forward que para mí es el referente de dominio en ambos costados de la cancha es Larry Bird. Larry Bird, para que tengan una idea, para el que no lo sepa, tiene varias temporadas de su carrera siendo el líder en win shares defensivos. Varias temporadas. Lo que pasa es que al igual que Jordan, lo que llegó de la historia es el Larry Bird, un tipo que anotaba 20 y pico, 10 rebotes, cerca de 7 asistencias, pero defensivamente era la diferencia que había entre él y Magic Johnson en esa década de los 80. Yo les invito, obviamente, el nombre de LeBron me vino a la mente, pero no creo que, o sea, LeBron tuvo dos grandes temporadas, quizás tres, donde su nivel ofensivo, que era de dominio, estuvo al lado o a la par con la defensa. Pero Bueno, LeBron no ha sido en su carrera de manera consistente un gran jugador defensivo, yo creo que el LeBron de Miami fue un tipo que un hizo sicario, un los sicario. números en ambos lados de la cancha. Hay otro nombre sumamente interesante y es el caso de Paul George en esa posición. Paul George viene de manera consistente Que metiéndose ahí. dominó en ambos lados de la cancha, quizás en su mejor momento. Y también de la década de los 90, en el poco tiempo que jugó, su pico de carrera fue de dominio en ambos lados de la cancha y me refiero a Grant Hill. Uf, Grant Hill también. Grant Hill también. Lo que pasa es que Grant Hill defensivamente o sea, no era un referente. Como quizás los nombres que sí hemos manejado. Porque el Grant Hill no tenía la capacidad jugando en esa posición que sí ha tenido LeBron y que tuvo Pippen, que es de jugar varias posiciones y defender a jugadores de diferentes posiciones también. Grant Hill era un buen jugador defensivo dentro de su rol. O sea, en el marco de lo que él hacía, él era un excelente jugador defensivo, pero por favor, vayan a Basketball Reference o busquen en YouTube videos defensivos de Larry Bird para que ustedes vean que no es que estoy tratando de imponerlo, sino que realmente como un jugador two-way tiene un sitial en la historia. Perfecto. Entonces vámonos la gente está diciendo que lo más interesante viene ahora con la 4 y la 5. Yo creo que las 5, aquí vamos a diferir, en Te, la 4 to vamos a diferir, pero yo creo que las 5 estamos te, igual. te toca a ti. En la 4 yo tengo a dos jugadores que coincidieron en una generación, para muchos 1 y 2 de la historia en la posición, para muchos, no yo, pero entiendo que Duncan ha sido un jugador que su dominio ofensivo va muy de la mano también con esa consistencia en el otro costado de la cancha. Y también metí ahí, no sé qué opinas tú, al Cuervo, The Big Ticket, Kevin Garnett.
tremenda opción. Yo coincido contigo en uno y tengo una segunda opción que no es Garnett, pero respetando al máximo el trabajo de Garnett. Yo pienso que Duncan no tiene, Duncan es igual que Paul George, que probablemente tengamos el tema y ese sea el común denominador siempre en ese sentido. Ahora, ¿por qué coloqué a alguien diferente a Anthony Davis, a Garnett, y es Anthony Davis? Por el dominio ofensivo que él tiene y por cómo se ha ido imponiendo defensivamente, al punto de que este año yo creo que es uno de los 3 candidatos para optar por el premio jugador defensivo del año. No mucha gente quizás y uno de los favoritos. No mucha gente quizás se acuerda que en New Orleans él también era un portento defensivo. Lo que pasa es que jugaba en New Orleans y la gente veía quizás un juego de Anthony Davis al mes, y era si era en la carretera, y era si era con un equipo élite. Entonces, sí, yo pienso igual. Yo lo que creo es que Anthony Davis ha mejorado mucho ofensivamente en este tramo de su carrera. Él tiene quizá por debajo de Garnett defensivamente, lo compensa a mi juicio de manera significativa en el estado ofensivo. No, es que ofensivamente no hay ni siquiera una comparación sana ofensivamente entre Anthony Davis y Kevin Garnett. Anthony Davis le hace daño, al contrario, en cualquier espacio de la cancha. De frente al aro, de espalda, en la zona interna, alejándose, el disparo de 3. Jugador ofensivamente mucho más completo que Kevin. Y a él no lo utilizan en los Lakers, como entiendo que está sucediendo con él, viéramos algo a nivel ofensivo extraterrestre. Ok, Anthony Davis fue uno de los nombres que barajé, pero realmente yo me quedo firme con Duncan y KG en la posición 4. Entonces te toca la de centro. En la de centro, yo tengo a 2 que coincidieron, que fueron generación. Yo también. Que ambos mostraron un potencial, pero a un nivel de excelencia. Uno no nació en Estados Unidos. Exactamente. Pero sí representó a Estados Unidos. En este caso, sí. Que era un 25-12 tranquilo, y definitivamente todo el mundo sabe que es referencia a nivel mundial. Y el otro es David Robinson. Temporada más de 3 tapones. Tú ves, yo te dije que vamos a coincidir. ¿Te acuerdas que te lo dije que íbamos a coincidir? El otro es que David la de Robinson. 4 íbamos a diferir, pero en 5... Que la gente piensa que hay una diferencia marcada entre Olajuwon y Robinson defensivamente, y no es así. Es tan diferente a la percepción de la gente, que ese debate defensivamente hablando, usted tira una moneda y debe caer parada. Dependiendo del frente de quién tú tiras la moneda. Porque yo hice ese ejercicio con Jonathan Tiburcio, y cuando la tiré, él la cogió la moneda, se la embolsilló. Hoy en día yo no sé qué pasó en ese debate. Ya es otra cosa. Pero yo estoy igual. Yo tengo a Olajuwon y a David Robinson, y pienso que limitas el debate cuando dices que defensivamente se tira la moneda. Yo creo que en general Robinson fue un jugador más eficiente que Olajuwon, pero Olajuwon tenía algunos aspectos dentro de su juego que no necesariamente se muestren en los números, en los cúmulos, que lo hizo ser mejor jugador en su carrera. Pero Robinson fue un caballo. Robinson fue un caballo con las espuelas de San Antonio, y defensivamente creo que es un referente por encima de otros grandes nombres, porque, por ejemplo, Bill Russell fue el mejor jugador defensivo, pero ofensivamente tiró debajo de un 50%, tirando abajo del aro. Shaquille O'Neal, por ejemplo, fue una monstruosidad ofensivamente, pero defensivamente realmente no era un referente. Mutombo lo fue defensivamente, pero no lo fue en el costado ofensivo. ¿Qué otro centro fue ofensiva? Patrick Ewing ofensivamente, pero no defensivo. Si Mutombo hubiese sido referente ofensivo, la serie de Philadelphia Lakers hubiese sido diferente. Si hubiese sido un referente. Lo que pasa es que Mutombo le dio a Filadelfia en el 2001 lo que no tenía Tío Rafley, que era inmediatez. Rafley iba a ser, se proyectaba, porque no lo llegó a ser, iba a ser un referente defensivo
y ellos pudieron ceder de cara al futuro para tener impacto inmediato en esa misma temporada porque hicieron un all-in. Filadelfia metió todo en esa temporada para ver si ganaba y lo logró. Ganó el primer juego de la final, lo que no le dio para más de ahí. Y Mutombo nunca fue una referencia, entiendo yo, ni siquiera inicio de su carrera ofensiva. Sí fue un buen jugador, un excelente jugador defensivo, pero no más de ahí. Mira, leyendo algunos comentarios, como siempre, Niño Carlos, que siempre está ahí con nosotros. Es probable que yo no llegue a un live, pero Niño Yo Carlos. te lo he dicho, que este live de nosotros tres, yo te lo dije. Es de ese. Yo no sé quién es él. Un fuerte abrazo, de verdad. Por eso no apoyo, de verdad. Hay algunos nombres que han estado mencionando, de Manesport, Daniel Araujo, han estado mencionando a Karim Abdul-Jabbar, que fue mi tercera opción. Al final, Mira, de Manageport dice que por favor, ni mencionan a Jabbar. Ok, vamos a mencionar. Karim Abdul-Jabbar. Ya. él fue mi tercera opción. Al final, pues, pienso que pudo haber estado entre los dos mencionados. Me decidí por Robinson y por Akin Olajuwon. Fueron parte de una generación, compitieron al máximo nivel, ambos entre ellos. Creo que Sí. Jabbar fue excelente, tuvo una gran cantidad de premios. Al principio del live fue una de las cosas que establecimos que no nos íbamos a llevar de premios. Por ejemplo, yo no me llevé de todos los premios que tuvo Gary Payton y me decidí por Jason Kidd. Llegó la Cocoa. ¿Quién? Mi hermano Cocoa de Sabana Grande de Boyá. Ahí está activo. Por fin me habló en el live. Un fuerte abrazo para él. Iván, tú sabes que eso que tú estás mencionando, y creo, lo vi en un comentario de Daniel Araujo hace un momento, el enemigo número 1 de Julián Suero en estos momentos. Daniel, ¿y qué es lo que pasa con Julián? Óyeme, que Daniel se pasa. Mira, pero te decía que el hecho de que Jabbar tenga 11 premios de equipo todo defensa en su carrera va muy de la mano con los guantes de oro que se daban antes también. Antes el defensa del año se lo daban estrellas. Digamos, habían 4 estrellas en una posición, el equipo todo estrella se lo daban al que mejor defendía de esos 4. Pero un jugador que era íntegramente defensivo, si no sobresalía en el costado ofensivo, no le daban premio. Pasaba lo mismo con los guantes de oro hace 15, 20 años atrás. Ahora sí se está premiando la excelencia defensiva. Ahora nosotros vimos, por ejemplo, a Patrick Beverley estar en un equipo todo estrellas defensivo por lo que hacía defensivamente. Eso hace 20 años era impensable. Era impensable, eso es verdad. Tony Allen también. Era que fue un referente. El seniority primaba mucho. Pero vuelvo y repito, yo creo que Daniel Araujo tiene y el manager de las gradas y todo el que menciona a Karim Abdul-Jabbar, pues tienen un punto. Yo lo tengo de tercera opción, pero mis dos son Robinson y Olajuwon. Así es, así es. Yo creo que llegamos, hay algunos nombres que se te escaparon, que no hicieron el corte. Bueno, por ejemplo, yo tenía a Pippen, me chocó dejar a Pippen fuera. Yo fui sobre todo porque a nivel cultural, Pippen fue referencia. Yo fui mencionando algunos nombres cuando iba mencionando las posiciones. Como te dije, a Paul George lo saqué al final, porque como te dije, recordé que Pippen solo pudo cargar ofensivamente, ser el líder ofensivamente y dicho sea de paso, pasar la barrera de los 20 puntos y seguir siendo un tremendo jugador defensivo con los Bulls de Chicago. El otro nombre que mencioné fue Grant Hill. Creo que en la posición de power forward, algo de Draymond Green, que genera muchísima ofensiva, aunque él no como tal, porque su porcentaje es malo, pero defensivamente sí es un referente, y ya Jabbar, que lo mencionamos como tercera opción. Dwight Howard, sí, pero un tipo que nunca tiró 15 tiros por juego, creo que 14 tiros por juego en ninguna temporada. Menciona Babe RD, Babe Point, no recuerdo bien. Míralo aquí, Babe Point RD. Pregunta que si Joe Dumars era two-way. La respuesta es sí, pero ofensivamente no fue referencia. Joe Dumars, tú hablabas hace un momento de gente que se benefician por estar al lado de otros jugadores defensivos. Yo creo que es mi percepción. Joe Dumars, creo que la historia le ha dado un lugar ligeramente por encima del que él no tuvo a nivel defensivo, porque hay unos supuestos enfrentamientos entre él y Michael Jordan. Yo creo que eso lo infló un poquito, pero yo no creo que él sea
el portento defensivo que la gente piensa que fue. Lo que pasa es que él perteneció a un buen núcleo. Correcto. Y ahí caemos, como lo de Kerry, ¿recuerdas lo que mencionaba de Kerry? Por ejemplo, nadie piensa en Klay Thompson como una referencia defensiva. Yo creo que Klay Thompson pasará a la historia como Joe Dumars en el costado defensivo, que su nivel se eleva algo más porque ellos son los que sudan en el costado defensivo con el jugador más ofensivo del otro equipo, porque Isaiah Thomas, al igual que Kerry, han sido muy mal valorados a través de la historia defensivamente de una forma injusta. Si tú miras las métricas defensivas de Joe Dumars y John Starks, te vas a dar cuenta que la percepción es otra. Si tú le preguntas a alguien hablando de memoria, te va a decir que lejos Joe Dumars era mejor que John Starks, y la realidad es otra. Eran dos jugadores de un nivel. Sí, yo no creo, y además Joe Dumars también pertenecía a un núcleo defensivo. O sea, Joe Dumars estaba en esos Knicks que eran íntegramente equipos defensivos. Mira, dice Miguel Jorge que en su prime cuál fue mejor, de Jabbar o David Robinson. Jabbar para mí ha sido el mejor centro de la historia. Es parte del quinteto ideal que yo tendría y es el jugador que uno quisiera tener, pero el tema no se refiere a cuál es mejor de los dos, ¿no? Hay un tema específico que son jugadores two-way play. Podemos hacer un live atrás para explicar cuál fue el mejor entre Robinson o Jabbar, y el live va a iniciar: hola Iván, hola Jorge, Jabbar, ok, hablamos, porque no hay ninguna métrica de comparación entre Jabbar y el resto de la liga. De hecho, Iván dice que Jabbar ha sido el mejor centro. Yo creo que nadie en la historia de la NBA, nadie ha sido tan dominante en una década como Jabbar en los 70. Eso es correcto. O sea, si tú tener de 10 años que dura la década, tener 6 MVP es dominio. O sea, dominio. La métrica de la eficiencia lo dominó prácticamente completo. Y él afectó algunos porcentajes y sobre todo su eficiencia, alargando más su carrera. Pero que ustedes ponen como referencia en un debate, por ejemplo, de quién ha sido mejor entre Jordan y LeBron, que es lo más común hoy en día, y yo siempre he sido muy cuidadoso al momento de decir que Jordan ha sido la mejor carrera de la historia, porque no creo que Jordan esté en la conversación, tomando en consideración no solo a LeBron, que de por sí tiene mejor carrera que Jordan, sino a Jabbar, que yo entiendo que ha tenido la mejor carrera en la historia. Sí, que Jabbar fue de dominio total, y para prolongar aún más o conseguir más cúmulos, prolongó su carrera y afectó algunos porcentajes. Pero a nivel de dominio, miren los 70 de Jabbar. Una locura. El pico de ese señor fue eso, a mí, así como tú dices, una locura. Entonces dice alguien por ahí que ni siquiera el Shaq, ya Jorge habló del Shaq, yo creo que defensivamente no fue un referente, independientemente de su tamaño, de su cantidad de bloqueos, no fue un referente defensivo. Shaquille O'Neal, alguien preguntaba por Alonso Mourning, yo creo que en un momento determinado fue un muy buen two-way player, pero pienso que su nivel no llegó al de David Robinson, al de Hakeem Olajuwon. Yo pienso igual, sobre todo ofensivamente hablando. Dice Jorge, para mí la mejor carrera de Jabbar, estamos de acuerdo en ese sentido. Miguel Jorge. Ok. Sí, ahí están, hay algunas personas. Está José Orlando diciendo que Karim la tuvo más difícil que todos porque se tuvo que enfrentar a Will Chamberlain promediando 50. Eso no es cierto. Pero de que, ¿cuál es la muestra? No, pero que eso no es. Ese Jabbar que anotó, ese Chamberlain que anotó más de 50 puntos por juego, fue en una temporada donde Chamberlain ni siquiera fue el MVP, porque el MVP ese año fue Bill Russell. Y recuerden que en el mismo año que Chamberlain era un premio que se consigue los 50 puntos, sí, pero el año en que Chamberlain promedia los 50 puntos, pendiente, que esto yo lo estoy haciendo de gratis. Ese año que Chamberlain anotó los 50 puntos por juego, no gana el MVP, lo gana Bill Russell, y el que mejor temporada tuvo fue Oscar Robertson, con el triple doble. O sea, en el mismo año que Oscar Robertson hace el triple doble, que si no me equivoco, fue en la temporada 61-62, sí, Jabbar no tenía 15 años. O sea, no es que, porque es lo que te digo, que la gente repite. Ese Jabbar que llega a la liga encuentra ya a Chamberlain en declive.
Ellos no se enfrentaron en pico de rendimiento bajo ningún concepto. Chamberlain incluso llega al menos una década antes a la liga que Kareem Abdul-Jabbar, que en ese momento se llamaba Lou Olcindor. Alguien habló dice Rafiu, Malone y Duncan. Yo no creo que Malone entre en la ecuación. Y a Duncan lo mencionamos. Y a Duncan es parte de tanto del equipo mío como el de Jorge. Saca tu quinteto, vamos a entrarle ya. Ok. En la posición de armador, voy a quedar en ese sentido con Chris Paul. Yo también. Michael Jordan. Yo también. Kawhi Leonard. Larry Bird. Tim Duncan. Yo también. Y aquí en Olajuwon. Yo también. Ahí diferimos. Lo que pasa es que, ¿tú sabes qué? Me voy a quedar con tu mismo quinteto. Voy a quitar a ver, porque ofensivamente Kawhi tiene el disparo de 3 patentizado. O sea, con más frecuencia de lo que hacía Larry Bird disparos en su carrera. Por ese costado y sobre todo porque Kawhi Leonard llena muy bien los carriles, hace unos contraataques que Larry Bird no necesariamente. Larry Bird era más de set play. Veo más herramientas en el juego ofensivo de Kawhi precisamente por cómo la liga hoy en día juega. Y defensivamente es un referente, es un stopper de lo que sea. Kawhi, me voy a quedar con él. O sea que el quinteto de ambos, two-way players, sería Chris Paul, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Tim Duncan y Hakeem Olajuwon, ¿cierto? Así es. Se fue así entonces. Ahí coincidimos entonces, hermano. Entonces, ¿cuáles temas tenemos en carpeta? Vamos a ver, teníamos algunos temas. Fue alguien que pidió que los mejores jugadores de blanco. Pero eso... Ajá. Vamos a ver. Nosotros hicimos el de carreras abruptas por lesiones. Sí. Hicimos los mejores jugadores europeos de la NBA. Juan Araújo hicimos los mejores Robin. Perdón, Juan Félix está pidiendo jugadores que han cambiado el juego. Interesante ese tema. Vamos a tratar de trabajarlo. Jugadores que han cambiado el juego. Pero ¿cómo jugadores que han cambiado el juego? Bueno, él dice que han cambiado el juego. Pienso que jugadores que han revolucionado en su era. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que Stephen Curry ha revolucionado la NBA. Ok, o sea, pues, entonces podríamos hacer este mismo ejercicio. Hacemos 2 equipos de jugadores que han cambiado su era y terminamos haciendo, o sea, elegimos 2 jugadores y hacemos un quinteto, All-Star, al final. Eso podría ser. ¿Te parece? Sí. Vamos a hacerlo así porque Curry, por ejemplo, es armador y Iverson también. ¿O Iverson es shooting guard para ti? Yo lo coloco en mi listado de shooting guard. ¿Tú sabes por qué yo creo que él era shooting guard, verdad? ¿Por qué? Porque la NBA no estaba preparada para que un shooting guard sea mucho más pequeño que un armador. Por ejemplo, Tiny Archibald jugaba como armador porque era el que tenía la pelota en la mano el juego entero. Este tipo no armaba. Para mí... Quedaba líder de asistencia y líder en puntos. Yo a Iverson lo tengo número 5 de la historia entre los shooting guards. No como armador. Yo lo tengo como shooting guard, pero yo no lo tengo en los mejores 5. Sí, yo creo que... te lo voy a adelantar desde ahora. Te lo voy a adelantar desde ahora. Él no fue mejor que Jordan, no fue mejor que Kobe, no fue mejor que Wade, no fue mejor que Clyde Drexler, ni fue mejor que James Harden. Yo creo que James Harden ya lo saca del quinteto. Yo creo que entre Clyde Drexler y él, me quedo con él. Te compro lo de James Harden, que creo que ya lo sacan. Sí, ya Harden. A Harden le falta un título para ser el tercer mejor escolta de la historia. Un título le falta. Yo lo de Harden sí lo compro, porque ya su muestra es muy grande. Pero durante un tiempo yo tenía a Iverson número 5 de la historia. Por encima, por debajo, claro, de lo que tú me Sí. Yo tengo ahora mismo yo tengo a Wade tercero y está esperando con los brazos abiertos un anillo de Houston. Con los brazos abiertos para darle el puesto. Clyde Drexler pasa al quinto, Wade al cuarto y él se mete en el tercero. Hay gente que tiene todavía Jerry West de número 3. Es que ese sí yo creo que era point guard. Jerry West yo sí creo que era point guard. Por la estructura de cómo tenía. Lo que pasa es que él era que le pasaba la pelota a Baylor, él era que le pasaba la pelota a Kareem, a Chamberlain.
era un equipo muy ofensivo y él era el que manejaba la pelota. O sea, si tú ves pietajes y videos de la época, tú te das cuenta que el que coge la bola y pasa la media cancha es Sí, yo precisamente Jerry West. creo que el uso de él era grande, pero yo creo que él era un tipo, un escolta. Que tenía la capacidad de armar el juego. Hermano, Pero nada, mañana a las vamos, 7:30. mañana en el transcurso del día nos decidimos por el tema y lo anunciamos en las redes sociales. Así que gracias a todos los que estuvieron ahí, pendientes esta noche, como siempre, y un placer haber compartido con ellos. Un abrazo, mi bro.